La relación de hermanos entre Jimmy y Chuck es una de las mejores que se ha visto en la televisión. Si Jimmy buscaba el amor de su hermano desde la infancia, Chuck solo quería ser mejor que Jimmy, poniéndolo por debajo de él, y para conseguir eso, iba a hacer lo posible para destruirlo, sea como sea. A pesar de eso, el amor que sentía Jimmy por él era incondicional, y las últimas palabras que recibió de Chuck lo afectaron, pero en su interior sabía que no era 100% cierto. Sin embargo, no se podía sacar de la cabeza que Chuck nunca le importó mucho. Por eso, después de su muerte, aunque estuviera molesto con él, lo recordaba siempre, voluntaria o involuntariamente. Pero esas veces pasan algo desapercibidas, ya que son sutiles. En este video diré las veces que Jimmy pensó en Chuck. La primera sucede en la temporada 4. Cuando estaba vendiendo celulares, se le acerca un policía a pedirle que venda en otro lugar, porque le compran muchos delincuentes. Jimmy se defiende con que tiene un permiso. De la nada llega Hill y lo golpea creyendo que era un civil, pero como no lo era, lo arresta. Hill se metió en muchos problemas por esto, así que Jimmy, para ayudarlo, empieza a idear un plan. Lo bueno es que Kim lo ayudó. Crearon una mentira donde Hill era algo así como un héroe de su ciudad natal. Fue un trabajo difícil, pero lo lograron. Cuando la fiscal Susan llamó para comprobar si todo era verdad, Jimmy se hizo pasar por un pastor y creó una mentira improvisada, donde dice que una iglesia se incendió de noche e insiste en que está bien. Chuck ocasionó un incendio una noche, pero claramente no está bien. Jimmy dice eso como una fantasía que disfruta y usa para escapar un poco del dolor un rato. De hecho, cuando empieza a hablar de ella, se nota que su voz se quiebra un poco. See, about a year ago, there was a fire in the rectory, and it was during Bible study at night. La segunda ocasión también pasa en la temporada 4 en el capítulo final. Es algo similar al anterior. Después de que Jimmy fracasara en volver a conseguir su licencia de abogado, Kim lo ayuda a que vuelva a conseguirla. Lo hace de varias formas. En una difunde que donó dinero anónimamente para la biblioteca que lleva el nombre de Chuck. Jimmy afuera se está haciendo el triste para que todo sea más creíble y así poder recuperar su licencia. Kim sale y Jimmy está un poco molesto porque gastó mucho dinero en esa donación y se le ocurre una idea mucho mejor para que el colegio de abogados lo vean como un héroe. Le dice que quiere salvar a la jueza Papadumian de un incendio, ya que eso dará mucho para hablar. Obviamente es mala idea ocasionar fuego para rescatarla, pero en su mente involuntariamente quiere creer que de alguna forma pudo haber salvado a su hermano. En el mismo episodio, para seguir con la mentira para conseguir su licencia, Jimmy participa en una reunión para las becas de HHM y en la votación, Jimmy fue el único que votó por Christy, una chica que todos rechazaron porque robaba tiendas. Jimmy se sintió identificado con ella por tener casi los mismos antecedentes, pero aunque la defendiera, no la eligieron. Afuera se lo hace saber y le da un consejo de una manera bastante interesante. Y lo que puedo destacar de la conversación es esto. You don't matter all that much to them. So what? Que es muy parecido a lo que le dijo Chuck. Es como si él estuviese hablando consigo mismo sobre su hermano mayor. También el consejo consistía en el ganador se lo lleva todo. Con esa frase termina de hablar. También tuvo que haber recordado cuando cantó con Chuck esa canción. En la temporada 5, Howard intentó darle trabajo en HHM. Y este le dijo que lo iba a pensar, pero lo único que hizo fue molestarlo. En una oportunidad le lanzó bolas de boliche a su auto y en otra le mandó prostitutas a una reunión. Un día en el tribunal, Howard le dice que olvide la oferta de trabajo porque lo ha estado molestando con lo que nombré antes y cree que Jimmy está sufriendo. Y Jimmy le responde esto. You're sorry. You killed my brother and you say you're sorry. Esto es más un indicador de cómo se ve Jimmy a sí mismo. Él tiene parte de la culpa de la muerte de su hermano. Luego, mientras le gritaba, le dijo que era un dios que lanza rayos de sus dedos. Esto es porque Chuck comparaba a Jimmy con Svengali, un tipo que hipnotizaba gente, o sea, tenía poderes. Tal vez en su infancia también lo comparó con alguien así, por lo tanto, es normal que piense en sí mismo como un dios del rayo, considerando que en este punto de la serie, parece estar resentido con su hermano. Y bueno, Chuck supuestamente era alérgico a la electricidad, y Jimmy al decir eso, lo convertía en su mayor villano.
En la temporada 6, cuando está robando la tienda del centro comercial, tuvo que detener al guardia porque estaba por ver las cámaras y su compañero estaba en el suelo. Para lograr llamar su atención, le dijo que está solo. I got no one. Sí, lo hizo para detenerlo y para que lo escuchara atentamente, pero en parte era cierto, estaba recordando a sus seres queridos y amigos, entre ellos Kim y Chuck. Pasando a la siguiente, Jimmy consiguió un pez dorado como fachada para ir donde Caldera. De todas maneras, se preocupaba por él, lo alimentaba. Puede que sea una forma de hacer lo que hacía con Chuck, cuando le iba a dejar suministros y cuidarlo. No pudo estar con él en sus últimos años, así que hacerse cargo del pez de alguna manera lo ayuda a superar eso. En Breaking Bad pasa algo similar. Saul va a dejarle dinero a Andrea. Tal vez tuvo esa voluntad de ayudar a Jesse por su propio arrepentimiento, por no haber podido cuidar a Chuck en sus últimos años. También entiende el duelo por el que estaba pasando Jesse cuando perdió a Jane. Fue el único que lo fue a visitar, ya que estaba solo, aunque también fue para preguntar si iban a volver a cocinar metanfetamina. Por último, también puede que recordase a Chuck en la temporada 3. A Walter recientemente lo habían echado de su casa y se iba a divorciar. Estaba mal porque todo lo que había hecho fue para su familia, pero ya no valía para nada porque ahora no la tenía. Jimmy le dio un consejo sobre el duelo y sobre que no debería rendirse suicidándose. Luego en su auto se queda así, recordando a Kim, a Chuck, Howard y a todos los que perdió. Esta escena antes no tenía tanto peso, pero después de todo lo que vimos en Better Call Saul, ahora sí. Literal, Jimmy se levantó una mañana, se cepilló los dientes y se dio cuenta que no había pensado en eso. En fin, Jimmy quiso enterrar sus sentimientos por Chuck porque en el fondo sabe que él lo rompió. Claro, hubo un momento constante para evitar que cada uno ejerciera la abogacía, pero Jimmy aún podía hacer otros trabajos que lo mantuvieran. En cambio, Chuck se vio obligado a jubilarse solo por su enfermedad mental. No tenía nada por qué vivir, no le quedaba nada. Y por mucho que estemos de acuerdo que Chuck muchas veces fue un idiota, no merecía morir de esa manera.